bueno, saludos a fans. Estaba escuchando parte casi de su exposición, ¿no? Lo conozco, tengo la oportunidad de conocerlo, y sé lo profesional que es y sobre todo ha habido de conocimientos en esos temas económicos financieros que él maneja también. Bueno, como lo indicó Luis, un poco para terminar esta parte de este simposio nacional e internacional, vamos a hablar un poco de sostenibilidad, ¿no? Eh, Hemos escuchado seguro, o cada uno de ustedes, entiendo yo que hay personas de diferentes países, acabo de escuchar ahorita a una colega de Panamá, ¿no? Hablar al respecto, ¿no? Entonces, en todas partes se está hablando de este tema de sostenibilidad, ¿no? Y nos cae un poco la pregunta si es que en realidad este tema de sostenibilidad es una moda, pues en realidad una necesidad que tienen tanto las empresas, gobiernos e incluso las personas, ¿no? Eh, esta ponencia la quise un poco enfocar desde esta perspectiva, tocando estos temas de cómo ha evolucionado, cuáles son las organizaciones y cómo ha ido el tema de la regulación hasta poder emitir la norma S1 y la norma S2, ¿no? Eh, y lo digo porque eh, por todos lados escuchamos hablar de sostenibilidad, 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 pero ¿qué es como tal la sostenibilidad? ¿O por qué en este caso se dio este tema de la sostenibilidad, ¿no? Y para ello, pues, no es para nadie, digamos, sí, una sorpresa todo lo que ocurre en el mundo, incluso en países donde no, normalmente no se veían ciertas situaciones climáticas o atmosféricas, hoy lo vivimos, ¿no? Eh, bueno, ahorita yo estoy acá en Lima, estoy acá en San Isidro y ayer estaba con un sol tremendo, hoy teníamos una neblina que bajaba, incluso literalmente no se veía, a un par de metros no se lograba ver. Entonces, tan cambiante como es el clima cuando siempre hemos tenido aquí marcadas las estaciones del año, ¿no? Entonces, sostenibilidad es eso. Se sabe que, por ejemplo, hay 800 millones de toneladas de desechos humanos que se producen en el mundo. Hoy muchas gobiernos, bueno, acá en Perú, municipalidades dentro de los departamentos o municipios, ¿no? O gobiernos locales están haciendo un poco la segmentación de lo que es la basura, en lo que es orgánico, inorgánico, lo que es temas para reciclaje, vidrios, cartones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Porque obviamente, perdón, eh, como saben, en el mundo tenemos estos remolinos que atrapan grandes cantidades de residuos y especialmente el tema de plástico, ¿no? Lo tenemos al frente de las costas del Pacífico Sur, en el Pacífico Norte, Atlántico Norte, Sur y en el Índico, ¿no? Entonces, esa imagen que ustedes ven ahí donde este señor está literalmente, mm, digámoslo así, nadando, no, no se puede decir nadando, sino en una balsa, ¿no? Literalmente en medio de la basura existe en realidad en mares, ¿no? O océanos donde está la basura de esta forma acumulada, ¿no? Y eso obviamente trae a colación y trae sobre todo a pensar de qué estamos haciendo o qué estamos haciendo hoy para dejar a futuro un mundo en el cual se pueda habitar, ¿no? Justo el año pasado salió el reporte en que, por ejemplo, la gran mayoría de países, entre los meses de mayo y junio, normalmente consumen todo lo que deberían consumir en el año. O sea, estamos agotando de una forma tan acelerada el tema de los recursos naturales que obviamente causa una serie de preocupación. Particularmente en Perú, hace un par de días, nomás les comento, nuestro Congreso de la República ha aprobado un tema de la ley de la tala de árboles, ¿no? En la parte de selva, donde están ustedes, ¿no? Que obviamente ha dejado preocupados. Sabemos que la selva peruana, ¿no? La selva en este caso que está en la parte de Sudamérica, es uno de los pulmones del mundo. Entonces, que las propias autoridades incidan o que avalen este tipo de situaciones, pues nos deja una serie de preocupaciones al respecto, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de sostenibilidad, no solo es la parte atmosférica, no es la parte solo ambiental, sino tiene que ver mucho tema con otra parte del medio, que es la parte social, ¿no? Esta imagen
que fue en su momento, dio la vuelta al mundo y fue muy criticado a esta marca que era Nike, ¿no? Porque este niño cosía las pelotas, con las pelotas con las cuales se juegan en las grandes ligas, ¿no? Y lo particular es que tenía un logo que decía, ¿no? Como que esta pelota ha sido fabricada, no ha sido fabricada por niños, ¿no? Obviamente este niño, Mohamed Azaraf, no sabía leer, ¿no? Escribir, pero sin embargo hacía un trabajo en el cual el producto final contenía esta famosa palabra o esta famosa célebra, ¿no? Que no decía fabricado por niños. Y obviamente trajo consigo una serie de situaciones para la marca, ¿no? Porque obviamente hay un tema reputacional al respecto y todo lo demás, ¿no? En Perú, lo que hemos vivido hace un par de años cuando se quemó esta galería en el centro de Lima, ahí vemos justo a la persona sacando el brazo, ¿no? ¿Y por qué ocurrió eso? Porque el tema de explotación laboral, ¿no? Eran personas que trabajaban y los habían encerrado literalmente con candado en uno de estos contenedores, ¿no? Donde fabricaban una serie de productos. Ocurrió el incendio y no había forma de cómo sacarlo, ¿no? Lamentablemente estas personas perdieron la vida, ¿no? Y entra el tema nuevamente a tallar. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacen las empresas para vivir también en un mundo netamente o más socialmente amigable, ¿no? Entonces, este tema de la sostenibilidad, como repito, lo estamos escuchando por todos lados, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta una serie de datos que, que se están dando, que se han suscitado en los últimos tiempos, ¿no? Como el aumento de la temperatura a nivel global, ¿no? Desde la década del 70 hasta hoy. Eh, Incluso se estima que para el año 2050 van a haber una serie de personas desplazadas, ¿no? Por causa del cambio climático, se estima entre 50 y 200 millones. Eh, Se estima que hay personas hoy que viven en situaciones o en países llamados críticos a nivel global, como Ártico, América Central y América del Sur, y que obviamente van a verse directamente impactados por todo el tema climático al respecto. Lo vimos, ¿no? Hace poco se ha declarado el tema del estrés hídrico, ¿no? En algunos países de Sudamérica, ¿no? Chile, Uruguay, ¿no? Y así va a ocurrir con muchos de algunos países, no solo a nivel de América, sino en otros continentes, ¿no? Se estima, según el panel intergubernamental de cambio climático, que se necesitará una serie de recursos, ¿no? Más o menos entre 127.000 millones de dólares al año para el año 2030 y 295.000 para el año 2050 para que los países puedan adaptarse a todo este fenómeno o este tema de cambio climático. Entonces, este tema, como hacía la pregunta al inicio, si en realidad era una moda o era un tema a tomar a conciencia, ¿no? En realidad es eso, ¿no? Debemos tomar, ya lo están haciendo algunos países, tomar acciones al respecto, ¿no? De qué es lo que queremos dejar a futuro para las nuevas generaciones, ¿no? Y es por eso que todo el mundo habla, ¿no? O al menos a nivel empresarial, se habla de las famosas, esto voy a dejar un poco de lado, que lo conocen, de este tema de las ESG, ¿no? O las acciones o los criterios ESG o ESG, como quieran llamarlo, ¿no? Que engloba las siglas Environmental, Social and Governance, eh, que de una u otra forma resumen todo el tema de lo que es responsabilidad y sostenibilidad a nivel obviamente corporativo, ¿no? Eh, ¿Qué hacen las entidades, ¿no? Para un poco medir el tema medioambiental, ¿no? Para evitar el tema de gases de efecto invernadero, el tema de estrés hídricos, el tema de polución o residuos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen también a nivel corporativo, a nivel de las empresas, con el tema de respeto de derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la protección de datos, las condiciones laborales en las cuales solamente labora, ¿no? Y el Estado, ¿qué se hace a nivel obviamente de Estado, ¿no? Incluso a nivel empresarial, desde el punto de vista del gobierno corporativo, a efectos de manejar estos criterios de tal forma de que sea una entidad netamente sostenible, ¿no? Se entendía que antes estos tres criterios o estas tres definiciones estaban como que separadas y había un punto de intersección al respecto, ¿no? Hoy
se habla de que los tres forman parte de, ¿no? O tienen que ver en este caso con la parte de todo el tema social, pero en especial sobre todo el tema económico, porque sin, en esta parte económica, las entidades, las empresas, las corporaciones no van a poder hacer o atacar los temas sociales y los temas ambientales. Entonces, por eso es que hubo un cambio desde esta definición que fue en la década del 80, ¿no? En el año 2000, 2002 más o menos, cuando se dice, no, estos criterios ESG no tienen que ser vistos como un engranaje por separado con un punto en común, sino que tienen que partir de algo. Y es por eso que se cambia se ven a nivel de gráfico, se cambia la concepción de lo que son estos criterios ESG. Partiendo de lo económico, vamos a poder atender tanto la parte social como la parte ambiental, ¿no? Entonces, vemos que finalmente este tema de sostenibilidad no es en realidad una moda, sino es una serie de responsabilidades que tienen que asumir desde los gobiernos, los países, ¿no? Hasta el último eslabón en la cadena, ¿no? Pero cómo ha ido evolucionando todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Lo he resumido en esta gráfica que la tomé del Instituto de Auditores Independientes, perdón, de Auditores Internos de España, ¿no? Está disponible en Jara, un profesor chileno, ¿no? Que resume más o menos lo que tenemos hoy hasta el momento. Todo el tema de sostenibilidad nació obviamente primero con el protocolo de Montreal y luego con el protocolo de Kioto ya por en la década del 90, ¿no? Y, y justo es ahí donde nace una de las entidades que es la que ha permanecido y la que de una u otra forma ha trabajado más el tema de reporte de sostenibilidad, que es el famoso GRI, ¿no? Global Reporting Information, ¿no? Y después de esa década del 90, ¿no? Se han ido dando una serie de situaciones en las cuales se han ido agregando entidades u organismos que han estado interesadas en trabajar todo el tema de la sostenibilidad, ¿no? Como CDP, como los estándares de reporting SASB, ¿no? Como PRI, ¿no? Incluso como TCFD, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Han ido alineándose, han ido incorporándose y un poco trabajando, pero todos, obviamente, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su, como se dice, desde su frontera o su trinchera, trabajando de manera, pero nunca ha habido algo o algún trabajo en armonía, un trabajo en conjunto para emitir, ¿no? Hasta que llega más o menos el año 2020, ¿no? Y vamos a ver en un momento qué ocurre o qué hito se marca con respecto a todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Porque tenemos los reportes GRI, tenemos los reportes TCFD, tenemos los reportes SASB, teníamos el tema de principios de inversión responsable, tenemos de los proyectos de revelaciones con efectos de temas de carbono, ¿no? Entonces teníamos una serie de información, pero todo, cada una dispersa, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre en el año 2020 con el tema ya de la reportería, digamos así, oficial para la gran mayoría de países, ¿no? Entonces, ¿cómo está organizado todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho un poco es en esta pirámide, ¿no? Formar las bases a lo que vamos a llegar, que son la NIF S1 y la NIF S2. Y para ello tenemos, en principio, o como base de todo el tema de sostenibilidad, el tema de los objetivos globales, ¿sí? Y obviamente ahí está metido Naciones Unidas. Vamos a ver que esto también con el protocolo que hubo en París, ¿no? Se dio el Greenhouse Gas Protocol, ¿no? Se dieron una serie de situaciones que crearon lineamientos a nivel global. Luego de ello, perdón, luego aparecen este tema de estándares y marcos que de una u otra forma, como lo hemos visto en la lámina anterior, están un poco dispersos, ¿no? GRI, SASB, CDP, Value Reporting, TCFD, ISO, incluso, sabemos que ahora hay un tema de ISOs referidos a temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, pero como lo ven, cada uno disperso, ¿no? Cada uno manejándolo de manera independiente, de manera separada, ¿no? Hasta que ya tenemos el tema de regulaciones, ¿no? Y aparece el ISSB, ¿no? El, el Consejo de Normas de Sostenibilidad, aparece en el tema de Europa, ¿no? El CSRD, ¿no?
que ha marcado un poco el tema de normas para la Comunidad Europea. Tenemos que ayer, anteayer, México ha aprobado sus propias normas de sostenibilidad, ¿no? Y algunos países ya se han alineado a algunos marcos contables, obviamente Europa, al marco que maneja Comunidad Europea, ¿no? Pero el resto de países, ¿no? Se están alineando a lo que ha emitido ESB, ¿no? O ESB, como quieran llamar. ¿Qué pasa en el lado de Estados Unidos? Que como sabemos siempre es una isla o se maneja de manera separada, ¿no? Había una serie de exigencias para las empresas, han habido demandas de por medio, en el cual obviamente se ha suspendido porque implicaba una serie de recursos y todo lo demás. Entonces, está un poco el tema suspendido, pero hay una reactivación que se va a ver y se está trabajando de manera conjunta junto con SET, ¿no? Para establecer marcos al respecto. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esta pirámide, un poco vamos a ver de manera, porque el tiempo no nos va a permitir en el tiempo que tenemos, ¿no? De manera un poco rápido cómo entonces, trabaja cada uno de ellos, ¿no? Cuando ocurre el tema de la COP21, ¿no? Que es realizado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se firma en el año 2015 este famoso Acuerdo de París, ¿no? En el cual los países confirmantes, ¿no? Establecen una serie de acuerdos a nivel climático eh, con el objetivo de establecer medidas en cada uno de los países a efectos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo? De llevar o limitar, en este caso el tema del calentamiento mundial, muy por debajo de los 2 grados centígrados, preferentemente a 1.5, ¿no? En comparación de niveles preindustriales. Entonces, estos compromisos que adoptan cada país, ¿no? Lo han hecho con efectos de llegar al 2030 y después al 2050 a medir o a estimar un poco el tema de estos gases de efecto invernadero. Y para eso se establecieron en este acuerdo de París, ¿no? Los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Aprobándose una agenda para el 2030, en la cual obviamente se establecen, ¿no? Una serie de lineamientos a trabajar en 17 aspectos importantes de desarrollo sostenible. Permítame presentarles, ¿no? Aquí tengo un video que resume más o menos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Déjenme ver si carga. Aquí sí cargó. Imagina tener una residencia en Estados Unidos. Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional no solo ayuden a... Nosotros podemos ser y debemos ser la generación que lidera la lucha contra la injusticia y la desigualdad. Y lo conseguiremos con los objetivos del desarrollo sostenible. Para todos, en todo el país, sin dejar a nadie atrás. Queremos vivir en un país que avance en la lucha contra la pobreza extrema. Para que nadie, en ningún lugar, se despierte por la mañana preguntando si hoy habrá algo para comer. Queremos vivir en un país en el que los servicios de salud sean un derecho de por vida para todos. Y en el que ningún niño tenga que morir por una enfermedad que tiene cura. Queremos vivir en un país en el que todos puedan ir a la escuela y desarrollen las capacidades necesarias para enfrentar y vivir una vida plena. Kausaita Munanchis, Hoj Suyupi. En el que todas las mujeres y niñas tengan las mismas oportunidades de progresar y sentirse seguras y empoderadas. No podemos lograrlo si se excluye a la mitad de la población. Queremos vivir en un país en el que todas las personas puedan tener agua limpia y baños adecuados en la casa, en la escuela y en el trabajo.
un país en el que haya energía sostenible para todos, electricidad y luz en cada hogar. Queremos vivir en un país Productivo y que sigue creciendo. Creando trabajo digno para todos. En un país en el que nuestras industrias, Nuestra infraestructura Y nuestras innovaciones No solo se desarrollan para generar crecimiento económico, sino para mejorar nuestras vidas. Y un país en el que los prejuicios y las desigualdades extremas desaparezcan. En el que la gente viva. en ciudades y comunidades seguras. resilientes y sostenibles. Queremos vivir en un país estará revirtiendo decididamente la amenaza del cambio climático, En el que produciendo y consumiendo responsablemente protegeremos la vida de nuestros mares y océanos. Y restauraremos los bosques y la tierra misma. Regenerando vida. queremos vivir en un país en el que haya paz. a todo nivel entre ciudadanos y países, en el que el gobierno esté al servicio del país. Justicia, Y en donde trabajaremos juntos. con alianzas a todo nivel. Para que estos objetivos mundiales se hagan realidad. estos son los objetivos mundiales. Kaimi, Teximuyuntimpa Yayirikuna. Naciones Unidas Churamuscan, Objetivos de Desarrollo Nisca, Taripanapa. pongámonos a trabajar. Hagámoslo realidad. Bueno, como han podido ver, estos objetivos establecidos por Naciones Unidas y que, digamos así, formaron parte de este plan, esta Agenda 2030 establecida por Naciones Unidas, es de acuerdo común para todos los países que obviamente se comprometieron en tal acuerdo. Países, Perú es uno de ellos, y aquí particularmente tenemos una entidad que es Perú Sostenible, que de una u otra forma ha tomado la batuta y ha establecido alianzas con empresas, ¿no?, con corporaciones para efectos de cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero no es lo único que tenemos, ¿no? Digamos, sí, esto no se puede dar, no puede avanzar si obviamente no hay una regulación de por medio, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos? Como habíamos indicado, cuando nace o mejor dicho, cuando se da el protocolo de Kioto, en la década del 70, 90 más o menos, aparece junto con esto los famosos estándares de Global Reporting Initiative, ¿no? Estos estándares GRI, como normalmente se les conoce en la práctica, ¿no?, representan prácticas mundiales para informar al mundo, a los interesados, ¿no?, el desempeño en materia de sostenibilidad, ¿no?, y mejorando el tema de comparabilidad y calidad de información. Estos estándares GRI, ¿no?, son 13 hasta el momento, 17, y están basados básicamente o clasificados en estándares universales, en estándares sectoriales y en estándares, obviamente, temáticos, ¿no? Pero todos de una u otra forma recogiendo lo que vimos, que son los famosos criterios ESG o ESG, como quieran llamarlo, o ASG, ¿no? Environment, Governance and Social. Entonces, en la práctica, la gran mayoría de países o de empresas, mejor dicho, que reportan o que tienen temas de reportabilidad, de sostenibilidad, lo hacen basados en estos criterios, ¿no?, en estándares, obviamente, GRI. Pero no es lo único, ¿no? Mucho tiempo después nació lo que es los estándares SASB, ¿no? Y lo particular de estos estándares que permiten, ¿no?, guiar a las entidades, ¿no?, a divulgar temas de sostenibilidad, pero relacionados a temas de información financiera o de una u otra forma de importancia financiera, tanto para las empresas como para los inversionistas, ¿no?
Estos estándares, ¿no?, que nacieron en el año 2011, hasta la fecha se han desarrollado estándares para 11 sectores y 77 industrias. Esto lo pueden descargar, aquí les he dejado en la parte de abajo el link, ¿no?, donde van a encontrar, es de totalmente acceso libre, ¿ok? Entonces permiten de una u otra forma que las empresas puedan divulgar información respecto a qué es lo que están haciendo sostenibilidad, basados obviamente en estos estándares, ¿no?, y obviamente adecuados a las realidades de cada uno de ellos, ¿no?, pero siempre partiendo sobre el tema de materialidad. ¿Qué tanto lo que yo hago o deje de hacer impacta finalmente, ¿no?, en la empresa y por ende también en los inversionistas que puedan tomar acciones sobre lo que tengo yo como entidad, ¿no? Y vamos a ver que estos estándares hoy han sido recogidos por el ente que es el ente regulador a nivel internacional, ¿ok? No es, como les indicaba, no es lo único, no es GRI, no es SASB lo único que hay. En 2017, ¿no?, se crea un grupo de trabajo que empezó a trabajar netamente todo el tema de clima, ¿no?, y que es el Task Force on Climate. Dar una serie de recomendaciones, ¿ok?, sobre el tema de reporte de riesgos financieros, pero netamente relacionados sobre el tema de clima, ¿no? Y que busca, pues, mejorar un poco la comprensión de los inversionistas sobre qué es lo que hace la empresa, qué es lo que hace la entidad, qué hacen las corporaciones a efectos de mitigar efectos de gases invernadero y cómo este efecto de gases invernadero puede generar algún tipo de shock financiero, ¿no?, en la economía de la entidad. Entonces, estos estándares, que también los pueden observar, ya está en la versión 2023 colgada también en la página web. Acá tenemos la del 22. Entonces, pueden y han servido de guía para lo que una serie de organismos y de entidades que tienen este tema de reportería, ¿no? Pero estos tres son los, digamos, los más importantes o los más comunes o los que de una u otra forma han sido recogidos por los entes reguladores para la emisión de sus nuevas normas, ¿no? Entonces, ¿no?, relacionados a temas de clima, ¿no?, GRI, relacionados con temas de informe de sostenibilidad, de cómo presentar el informe de sostenibilidad, y SASB, referido al tema de el rendimiento financiero, ¿no?, incluyendo el tema de la materialidad, ¿no? Pero todos estos siempre basándose en estos tres criterios, ESG o ESG, ¿no?, factor ambiental, factor social y factor de gobernanza, y que de una u otra forma miden el desempeño sostenible de cada una de las entidades hacia los terceros o inversionistas posibles, ¿ok? Entonces, con estos estándares que ya se trabajaban y que se tenían, ¿no?, es así que nace en el año 2020 el ISSB, ¿no?, International Standard Sustainability Board, ¿no?, que es, digamos, el foro, consejo, ¿no?, de normas internacionales, ya no de contabilidad, porque eso está IFRS, sino relacionados a temas de sostenibilidad, ¿no? Por eso que en la parte de abajo ustedes ven en el logo la parte de sostenibilidad. ¿Y qué incluye el tema o qué recoge ISSB, ¿no? Incluye o recoge el tema de SASB, los estándares SASB, los 77 industrias que se manejan, incluye lo que es el Task Force, ¿no?, de clima, todo lo relacionado al clima, y que incluso ha servido de base para la NIF S2, ¿no?, y otros más adicionales como el Integrated Reporting, ¿no?, y el CSDSB, ¿no?, el Climate Disclosure Standard Board. Entonces, todos estos cuatro, digamos, entidades fueron consultadas por ISSB para crear lo que hoy son las normas de sostenibilidad, la NIF S1 y la NIF S2, ¿no? Entonces, ahí están los docentes, ¿no? Todos forman parte de la Fundación IFRS o IFRS, ¿no?
es el IASB, que emite normas internacionales de información financiera. Como saben, hace poco hemos tenido la emisión de la NIF 19, hace un mes la NIF 18, ¿no? Y seguro van a venir otras normas más. Y lo que tenemos hasta el momento son dos normas de sostenibilidad, que son la NIF S1 y la NIF S2, ¿no? Lo que se busca no es que cada uno trabaje de manera separada, sino que ambos, como lo ve el gráfico acá, uno referido a normas financieras, ajustes, revelaciones, presentaciones, mediciones, y el otro relacionado a temas de divulgación. Y que estos dos se complementen para que así el inversor o los terceros interesados, ¿no?, tengan información no solo de qué es lo que hace la entidad como tal, sino que qué hace la entidad con respecto a tema de cambio climático, ¿no?, o efectos económicos, sociales o ambientales. Entonces, eso es lo que se busca de una u otra forma. Con eso, este objetivo, mejor dicho, de IASB es desarrollar una serie de normas de información de sostenibilidad. Solo hay dos por el momento, no es que ahí quede todo. Van a seguir emitiéndose normas, entiéndase yo, relacionados a temas especiales. Luego, lo que busca es satisfacer necesidades de información para los inversores. No hay exigencia, no había hasta la NIF S1 y S2, exigencia de que las entidades revelen información sobre temas de sostenibilidad. No lo había. Lo hacían de manera voluntaria cada uno. Hoy ya existe la exigencia, ¿no?, de siempre y cuando obviamente el país haya adoptado las normas de sostenibilidad, ¿no? Hoy ya existe la exigencia de que las entidades no solo revelen información financiera, sino revelen información sobre temas de sostenibilidad, ¿no? ¿Para qué? Para permitir esta información sostenible que pueda ser útil y que complemente la información financiera y que permita poco modular el tema de requerimientos de divulgación en las jurisdicciones para efectos de satisfacer alguna necesidad de algún inversor o un tercero independiente. Y llegamos así a lo que hoy habíamos indicado. Hoy tenemos dos normas de sostenibilidad, la NIF S1 y la NIF S2, ¿no? Es así que el 26 de junio, ¿no?, esto se creó en el 2020, se salieron a publicación las normas y en un par de meses tenemos ya dos normas. El 26 de junio, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, ¿no?, emite sus dos primeras normas, ¿no?, marcando, sí, digámoslo así, un hito, ¿no?, por la rapidez de la emisión de las normas, ¿no?, pero que va a marcar toda una serie de criterios a tomar en consideración de aquí en adelante, ¿no? La norma 1, relacionado a temas de información financiera a revelar relacionado con el tema de sostenibilidad, y la norma S2 exclusivamente para el tema de clima, ¿no? La NIF S1 está basada en SASB, la NIF S2 está basada en lo que hacían las 11 recomendaciones del Task Force, ¿ok? Para la NIF S1, ¿no?, pues se requiere que se divulgue información sobre el tema de riesgos, de oportunidades relacionados a temas de sostenibilidad, habla de un tema de materialidad, que es la misma definición de materialidad que nosotros conocemos en las normas contables, ¿no?, que está en el marco conceptual, en la NIF 1 y en la NIF 8, ¿no?, habla lo mismo, pero un poco incorpora una serie de cómo presentar información. Para eso establece o adopta la estructura, la arquitectura de las recomendaciones de Task Force, ¿no?, basados obviamente en 4 aspectos: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos, ¿no? Entiéndase que esas métricas, objetivos, para eso incorpora el tema de SASB, porque ya hay información al respecto en temas sectoriales. Y esta norma lo que busca es un poco articular todo el tema de cómo los inversores, ¿no?, o los terceros interesados, ¿no?, puedan utilizar cierta información, pero que está bajo un marco de reporte integrado, ¿ok? Busca enfatizar necesidad de información financiera, NIF, con información de sostenibilidad. Esto entiéndase que se va a emitir de manera anual, al igual que los estados financieros basados en NIF. Y lo que sí no precisa es cómo se va a presentar esta información. Va a complementar los estados financieros, va a ser un reporte separado. ¿Quién lo debe de presentar? Porque es un tema que de una u otra forma en algunos países se está discutiendo. Deben ser los contadores, deben ser ingenieros. ¿Quién debería hacer?
Esto obviamente va a depender mucho del marco en el país, de cuál es el ente que lo aprueba. En el Perú sabemos que el ente que aprueba normas contables es el Consejo Normativo de Contabilidad, y este consejo ya indicó que en el año 2024 va a adoptar lo que son NIF S1 y NIF S2, pero lo más probable es que va a ser para el año 2026, o sea, los aprueba este año para que entren en vigencia en el 2026, ¿no? En lo que es NIF S2, ¿no? Hemos dicho que esta es una norma basada netamente en temas relacionados a clima, ¿no? Pues todo el tema de revelación y cumplimiento está enfocado en ese tema. Incluye también todo el tema de las recomendaciones del Task Force, ¿no? Pero basados obviamente en los gases de efecto invernadero y los 3 alcances que normalmente se conocen, ¿no? Oye, ¿cuáles son esos 3 alcances? Bueno, sabemos que tenemos emisiones directas, que es el alcance 2, ¿no? Y tenemos lo que son las emisiones indirectas, que son los de alcance 1, directa, y las de alcance 3, que son de manera indirecta, ¿no? Que obviamente son las que producen las compañías. Entonces, basado en estos 3, en este GI, ¿no? De 1, 2 y 3, ¿no? Creo que las dos normas, tanto NIF S1 y NIF S2, tienen la misma estructura, ¿no? Cómo está relacionado el tema de gobernanza, cómo está relacionado el tema de estrategia, cómo está relacionado el tema de gestión de riesgos, y finalmente cómo se va a medir, ¿no? Cada uno de los efectos que podría generar aplicación o no de estas normas, ¿ok? Entonces, las 4 puntos, o estos 4, digamos, de pilares, los vamos a encontrar tanto en la NIF S1 y la NIF S2 como tal, ¿no? Entonces, se requiere que esto, o mejor dicho, ¿más va a quedar el tema de las normas de sostenibilidad? No. Tenemos la NIF, el segundo, que es la norma general, que hacemos la analogía con el tema de normas contables, es nuestro marco conceptual, por llamarlo así, ¿no? Y están empezando a nacer, están empezando a emitir normas al respecto. Ya tenemos la primera, que es sobre el tema del cambio climático. Seguro, lo más probable es que haya el tema 2, el tema 3, el tema 4, etcétera, etcétera, ¿no? Y que podría tomar el tema de GRI, ¿no? Podría también considerar tema de SASB, ¿no? En algunas industrias en particular, el tema aeronáutico, el tema marítimo, el tema minero, ¿no? El tema agroindustrial, etcétera, etcétera. Lo más probable es que se sigan emitiendo normas o temas o tópicos al respecto basados en determinados sectores, ¿ok? ¿Qué hubo después de que se emitieron estas normas? Bueno, el Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no? Anunció que el grupo de trabajo del TCFD, ¿no? Sería disuelto, y que todo a partir del año 24, todas las responsabilidades del TCFD va a pasar al International Standard Sustainability Board, ¿no? IOSCO, que es el ente que resume o que reúne a nivel internacional a los entes supervisores, en el Perú a la SMB, ¿no? Ya ha hecho un llamado, y lo más probable es que van a incorporar a las entidades que están en el mercado regulado, ¿no? Supervisado, estas normas de sostenibilidad, ¿no? A nivel de Europa, como ya hemos indicado, tenían sus propias normas. El Parlamento Europeo ya aprobó y ha entrado en vigencia también el 1 de enero de 2024 las normas de sostenibilidad europeas, por sus siglas en inglés ESRS, ¿no? Y que las cuales obviamente están basadas en estas 12 normas, 2 a nivel de normas transversales, 5 a nivel de temas ambientales, 4 a nivel de tema social y 1 a nivel de gobernanza, ¿no? Nuevamente aparecen todo el tema de los criterios ESG o ESG, como quieran llamarlo, ¿no? A medio ambiente, social y de gobierno, ¿no? ¿Okay? Y Perú, estamos en Perú, la gran mayoría de algunos de aquí es peruano, seguro, y quiere saber qué pasa acá en Perú. Bueno, lo que tenemos en Perú es que han llevado una serie de acciones al respecto, ¿no? SMB, por ejemplo, obliga a que las empresas que cotizan presenten una información anual, un reporte de sostenibilidad, entre comillas, es un cuestionario, una serie de preguntas, ¿no? Respecto a ello, ¿no? La Bolsa de Valores de Lima ha publicado una guía de emisión de bonos verdes,
sabemos que está metido muy de moda el tema de emisión de bonos verdes o bonos sostenibles, como quieren llamarlo, ¿no? En el año 21, esta Bolsa de Valores publica una guía de bonos sociales sostenibles alineados al tema de las ODS. El 22, el Ministerio de Ambiente anunció su intención de desarrollar una taxonomía de finanzas verdes, ¿no? Y es en junio del 2023 que aprueba el Ministerio del Ambiente la hoja de ruta de finanzas verdes, ¿no? Para todas las entidades que así lo deseen, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, Perú a nivel de Sudamérica es el cuarto mercado sostenible más grande de la región, con una serie de operaciones relacionados a temas de finanzas sostenibles, ¿no? O bonos sostenibles, ¿no? Hasta la fecha con un tema acumulado de 6.6 millones de dólares, ¿no? En una serie de instrumentos de deuda al respecto. Para darle algunos casos de algunas empresas que están ya en el mundo de la sostenibilidad, perdón, por ejemplo, en el 2014, la Energía Eólica S.A. emitió sus primeros bonos verdes en la región, con una operación de 204 millones, ¿no? A 20 años. Protiza, también en el año 2016 emitió bonos verdes. Consorcio Transamaro y Ergon, ¿no? También ha emitido, junto con Cofide. El Fondo Mi Vivienda en el año 22 emitió bonos sostenibles por 600 millones destinados a temas de vivienda social, ¿no? Y así una serie de entidades ya están, como les digo, en el mundo de la sostenibilidad al respecto, ¿no? Aquí he puesto algunas noticias que se han dado en el año, ¿no? El año pasado, ¿no? Los portales, con el tema de bonos sociales, Textil Camones, ¿no? Para la relación de temas paneles solares. Tenemos grandes parques eólicos, tanto en el norte del país como en el sur del país, ¿no? Banbif decidió otorgar préstamos verdes por 40 millones para un poco financiar el tema de crecimiento sostenible en el país, y así una serie de instituciones ya se han comprometido al respecto. ¿No? Esta es la hoja de ruta, ¿no? Que les indicaba de las finanzas verdes del MINAM, para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Pero, y uno dice, ¿y quién me evalúa o quién revisa si lo que estoy haciendo es correcto o no? Bueno, existen a nivel mundial una serie de clasificadores, así como tenemos, por ejemplo, Standard & Poor's o cosas por el estilo, o Moody's, ¿no? Existen ya empresas que ven todo el tema de sostenibilidad y te establecen una serie de lineamientos o métricas. Está el Dow Jones Sustainability, ¿no? Standard & Poor's Global, ESG, SG, Moody's, ¿no? En SG, esto está en Lattice, y así, una serie de entidades que miden cómo las empresas cumplen con los criterios de sostenibilidad, ¿no? Si bien es cierto, todavía no hay una métrica, porque, por ejemplo, Sustainalytics tiene, por ejemplo, en medio, bajo, alto, Dow Jones lo tiene en numeración, ¿no? MSCI lo tiene en calificación, CCB, B+, A. En ese sentido, no hay un estándar o un parámetro. Nosotros como contadores, ¿no? Es seguir capacitándonos. Esto recién ha empezado. El tiempo es que, digamos así, la posibilidad que tenemos es de seguir preparándonos al respecto, porque, como se dice, por ahí una vez escuché en alguna ponencia que decía la inteligencia artificial reemplazará a los contadores, ¿no? Yo creo que no. Nada puede reemplazar el criterio, la perspectiva o el análisis que puede tener, por más máquina que sea, por más máquina que esté capacitado o formateada, va a reemplazar lo que finalmente el contador no pueda realizar. Lo que nos queda es simplemente seguir capacitándonos al respecto. Muchas gracias a todos. No sé si por ahí tiene alguien algún